bellas concubinas, esposas y amantes secretas, encerradas en el magnífico harén del propio Ramsés II, uno de los faraones más poderosos en la historia de Egipto. Pero, ¿qué se ocultaba tras el brillo de los tronos y las estatuas? ¿Qué drama se desarrollaba tras los muros del harén, donde ni siquiera el sumo sacerdote de Amón podía entrar? No es solo una historia de poder y amor, es un relato del lado oscuro de la grandeza, donde las intrigas, alianzas secretas y luchas por la herencia hablaban del dolor incluso más alto que las trompetas de la victoria. Ramsés II, apodado el Grande, ascendió al trono siendo apenas un adolescente, tenía alrededor de 15 años, y gobernó durante más de 66 años. Su reinado se convirtió en sinónimo de prosperidad, poder y grandiosas construcciones. Levantó templos colosales, incluido Abu Simbel, y firmó el primer tratado de paz conocido en la historia con los hititas. Pero cuanto más se consolidaba su poder, más se expandía su harén, no solo como símbolo de lujo personal, sino como una herramienta política sutil. Ramsés entendía que las mujeres podían ser armas tan eficaces como un ejército. A través del matrimonio sellaba alianzas, apaciguaba a sus vecinos y engendraba herederos, cada uno de los cuales podía convertirse en el futuro tanto en una bendición como en una amenaza. 60 esposas oficiales y, según diversas fuentes, alrededor de 200 hijos. Pero no todos los matrimonios fueron por amor. Algunos fueron el resultado de negociaciones. Por ejemplo, una de sus esposas más conocidas fue la princesa Maatorneferure, hija del rey hitita, a quien Ramsés tomó como esposa tras la firma de la paz. Fue una unión política, aunque según algunos registros, él la apreciaba de verdad, al igual que a Nefertari, su gran esposa real. Nefertari, cuyo nombre significa aquella por quien brilla el sol, no fue solo una consorte, sino la compañera espiritual de Ramsés. Su tumba en el Valle de las Reinas es una de las más bellas de Egipto. Pero ni siquiera su alto estatus la protegía del todo de la envidia, las intrigas y los juegos de poder que tenían lugar dentro del harén. Porque el harén del faraón no era solo un hogar para mujeres. Era un campo de batalla. En esas jaulas doradas, las reinas y concubinas tejían conspiraciones para proteger a sus hijos, consolidar su posición o vengarse de sus rivales. Allí se decidía el destino de Egipto no con la espada, sino con la palabra, la mirada, y a veces, con veneno. El harén del faraón Ramsés no era un lugar de silencio ni de sumisión. Era una mezcla explosiva de celos, juegos políticos y miedo. Las mujeres que entraban sabían que no sobrevivía la más bella, sino la más inteligente. O la más despiadada. Cada una entendía que un solo paso en falso podía convertirla de favorita en prisionera, recluida en una fría habitación donde su única compañía sería la sombra. El harén se dividía en rangos. En la cima estaba la gran esposa real, Nefertari. Debajo de ella, las esposas menores y las concubinas. Pero incluso el rango más bajo no significaba falta de influencia. A veces, eran precisamente las marginadas quienes tramaban las conspiraciones más oscuras. Entre los muros del harén comenzó a susurrarse una palabra que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta: veneno. Los arqueólogos han encontrado extrañas anotaciones en cartas y listas dejadas en la corte. Algunas esposas desaparecieron sin dejar rastro. Algunos hijos murieron siendo aún jóvenes. Por supuesto, no todas las muertes fueron producto de conspiraciones, pero en esa atmósfera, cada muerte se interpretaba como una batalla por el poder. La historia recuerda a dos mujeres que tuvieron una influencia extraordinaria sobre Ramsés. Una fue Nefertari, su esposa amada, una diosa en vida. La otra, Isetnofret, una figura algo más sombría, pero no menos decisiva. Si Nefertari fue el símbolo de la diplomacia, la nobleza y el poder refinado, Isetnofret, según los historiadores, poseía una mente aguda y un cálculo frío. Fue su hijo, Merneptah, quien heredó el trono de Ramsés. Y eso significa que ella ganó una de las partidas más largas y peligrosas en la historia del antiguo Egipto. Tal vez fue su alianza con sacerdotes y consejeros lo que le permitió elevar a su hijo entre la lista de herederos.
superando a decenas de hermanos mayores nacidos de otras madres. Curiosamente, el destino de muchos de esos hermanos es desconocido. Algunos murieron repentinamente, otros desaparecieron, y algunos simplemente dejaron de mencionarse después de cierta edad. Una de las teorías más intrigantes sugiere que, en los últimos años de vida del faraón, se gestaba una auténtica rebelión dentro del harén. El envejecido Ramsés ya no podía controlarlo todo, y la lucha por el trono se intensificó. Algunos historiadores creen que en el harén se tramaba una conspiración contra el heredero oficial. Aunque no existen pruebas concluyentes, hay un papiro que menciona un juicio contra mujeres de la corte acusadas de conspiración y sacrilegio. Es posible que una parte del harén intentara promover a otro candidato al trono, quizás uno de los hijos menores de Nefertari. Y sin embargo, fue Isetnofret quien salió victoriosa, y su hijo Merneptah se convirtió en faraón. Tal vez no por amor, sino gracias a una jugada planeada durante décadas. Cuando Ramsés II murió, Egipto entró en un periodo de paz inestable y frágil. Dejó tras de sí a cientos de descendientes, pero solo uno heredó la corona, Merneptah, hijo de Isetnofret. Sin embargo, ni siquiera la muerte del gran faraón puso fin a la lucha. Egipto mismo se convirtió en el escenario del drama, y las armas fueron ahora la memoria, los mitos y el poder. Algunas de las esposas de Ramsés fueron deliberadamente borradas de la historia. Sus nombres fueron eliminados de las inscripciones, sus rostros tallados fueron arrancados de los relieves. Era la forma egipcia de una ejecución social, destruir el nombre era destruir el alma. Hasta hoy, los arqueólogos encuentran cartuchos vacíos y rostros borrados en templos y tumbas de la era de Ramsés. No son huellas del tiempo, sino cicatrices de una guerra. Quizás fueron las esposas que perdieron en la lucha por el trono de sus hijos, borradas por los vencedores. Tal vez fueron víctimas de las mismas intrigas que ellas ayudaron a tejer. En el Valle de las Reinas, los arqueólogos descubrieron tumbas que rivalizan en lujo con las de los propios faraones. La tumba de Nefertari, adornada con frescos de belleza inigualable, sigue siendo considerada una obra maestra del arte universal. Pero el destino de su cuerpo sigue siendo un enigma, su momia nunca fue encontrada. Esto ha dado lugar a numerosas teorías. Algunos sostienen que sus restos fueron destruidos por envidiosas rivales. Otros creen que fue enterrada en secreto en otro lugar, para proteger su descanso de los enemigos. Hay quienes incluso hablan de un sacrificio voluntario, un retiro ritual o un exilio forzado. Algunas momias encontradas en otras tumbas siguen sin ser identificadas. Tal vez entre ellas se encuentren reinas olvidadas o mujeres que jugaron un papel crucial y fatal en la historia del harén. Más de 200 hijos, no solo una bendición, sino también una amenaza. Tras la muerte de Merneptah comenzaron disputas dinásticas que sacudieron los cimientos de Egipto. Cualquiera que llevara una gota de sangre real podía reclamar el trono. Algunos descendientes de Ramsés intentaron tomar el poder por la fuerza, otros, mediante alianzas con los sacerdotes. La estabilidad construida durante décadas de reinado empezó a desmoronarse desde dentro. El harén de Ramsés, que una vez fue fuente de poder e influencia política, se convirtió en símbolo de fragmentación. Las mujeres que libraron guerras silenciosas durante la vida del faraón transmitieron a sus hijos no solo el derecho al poder, sino también el odio heredado. Hoy, los turistas entran con asombro a los templos de Abu Simbel, admirando los relieves de Ramsés y sus esposas. Pero detrás de cada imagen se oculta una historia no solo de amor y esplendor, sino también de dolor, envidia y traición. El harén de Ramsés no es solo una parte de la cultura del antiguo Egipto. Es un drama vivo cuyos ecos resuenan a través de los milenios. Es la historia de cómo mujeres sin poder formal se convirtieron en las verdaderas protagonistas del juego por el futuro de una gran civilización. Y de cómo el legado de esas reinas invisibles puede ser más temible que cualquier guerra. Detrás de cada faraón no solo había sacerdotes y generales. Detrás de él, susurraban sus esposas. Y a veces, eran ellas quienes decidían su destino.